hardware. El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy en el podcast de Construedu.com. ¿Qué es la filosofía Lean Construction? ¿Por qué debemos emplear Lean Construction en los proyectos de construcción? ¿Cuáles son los beneficios de aplicar Lean? En busca de las respuestas, el ingeniero Davis Jara, especialista en Lean Construction y CEO de Construedu.com, nos acompañará en el episodio de hoy y nos ayudará a entender por qué debemos aplicar Lean Construction en los proyectos que participamos. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de hoy tenemos una charla de muchísimo valor donde vamos a tratar de responder a la pregunta acerca de por qué debemos implementar Lean Construction en los proyectos de construcción. Para eso, para poder dar respuesta a esta pregunta, iremos paso a paso y pues esperemos tratar de desarrollar ciertos conceptos previos para entender, primero que nada, qué es Lean Construction. Posteriormente definiremos y estudiaremos algunos de los orígenes y posteriormente entenderemos cuál es la necesidad de aplicar Lean Construction en los proyectos de construcción. Para entender qué cosa es Lean Construction, es importante definir o traducirlo al español, que básicamente significaría construcción sin pérdidas. Pero ¿por qué se le llama Lean? Entendiendo esto, o entendiendo o buscando los orígenes de este término, podemos decir que surge en la industria alimentaria. Cuando uno va a un mercado en los Estados Unidos o a un supermercado y se va a la sección de las carnes, vamos a poder encontrar una gran variedad de carnes. Vamos a poder encontrar carnes donde tienen presencia de hueso y pulpa, carnes que tienen algún tipo de desperdicio y también está la pulpa, y también hay unas carnes que están 100% pulpa, es decir, sin nada de desperdicio. A ese tipo de carnes se les denomina pues las carnes Lean o las Lean BIM. Entonces, que traducido al español sería pues carnes limpias o pura pulpa sin nada de desperdicio. Entonces, el término Lean como tal significa magro o sin grasa, es decir, sin nada de desperdicio. Entonces, unido a lo que es construcción, estaríamos entendiendo que Lean Construction es pues una construcción sin pérdidas. Pero ¿por qué hablamos de una construcción sin pérdidas? Puesto que se dice que la industria de la construcción es una actividad industrial, una actividad que demanda durante su desarrollo de proyectos de construcción muchísimas pérdidas. Existen algunos estudios donde demuestran pues que de toda la actividad constructiva el 30% son pérdidas, donde hacen símil incluso, es decir, si tenemos el presupuesto para construir 3 edificaciones, con el desperdicio de estas 3 edificaciones, sin problema se podría construir una edificación nueva. Entonces, así de impactantes son los desperdicios que se generan en las actividades constructivas. Y pues, ¿cómo hacemos para optimizar eso? Y es ahí donde surge esta filosofía que se llama Lean Construction, que traducido al español es construcción sin pérdidas. Pero ¿por qué hablar de construcción sin pérdidas? ¿Cuál es el enfoque de Lean Construction? Y básicamente nos habla de algo muy, pero muy interesante, que nos dice maximizar el valor al cliente a través de la reducción de los desperdicios. Dentro de todo lo que es el mundo Lean, siempre vamos a encontrar 2 términos que se van a repetir bastante. Uno que es maximizar el valor al cliente y por otro lado va a estar siempre lo que es la minimización de los desperdicios. La minimización o eliminación de los desperdicios, que también se conoce como muda, también se conoce como muda o desperdicio, ¿no? O pérdida, en algunos casos también se le escucha. Entonces ya entendemos un poquito de qué es Lean Construction, que básicamente es
es una construcción sin pérdidas. Para poder entender cómo se origina y poder entender la magnitud y por qué es necesario aplicar los proyectos de construcción, hay que estudiar los orígenes. Recordarles o comentarles que esta filosofía Lean no surge en la industria de la construcción, no surge o no inicia en nuestra industria como tal, sino viene mucho más atrás y viene la industria automotriz. Más o menos en la década del 50, en los años de 1950, pues la empresa productora de automóviles Toyota, pues tenía grandes retos en su proceso de fabricación. Dentro de sus primeros retos era pues generar autos más baratos sin perjudicar la calidad, así como también tener ciertas condiciones de la demanda, ciertas condiciones de sus clientes. Producir netamente cuando el cliente lo pida, a menor escala, pero tener la satisfacción pues de tener o ser eficientes para cumplir estas entregas en el menor costo posible sin perjudicar la calidad. Entonces, encontrando o haciéndose la pregunta cómo lograr estos objetivos, y el jefe de producción en ese entonces de esta empresa era el ingeniero Taishi Ohno, pues le dan el reto de plantear un sistema de producción que se ajuste a esas necesidades. Y pues él plantea lo que se llama el sistema de producción de Toyota, que al día de hoy podemos conocer como el sistema de producción Lean. Entonces, esta filosofía, por un lado, surge en la industria automotriz, principalmente en la industria automotriz japonesa, y pues ya viene bastante tiempo. ¿Y cuál era el principal foco que se arraigaba o que planteaba este sistema de producción que estaba surgiendo en ese tiempo? Lo que les comentaba, en el sistema de producción hay que agregarle valor al cliente a través de la reducción de desperdicios, que es lo que nosotros normalmente pensamos. Cuando tenemos una actividad, pues si decimos que queremos ser más productivos, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos más recursos, maquinaria, más subcontratista y demás, porque creemos que tenemos que dar más actividad productiva, pero no nos estamos dando cuenta en la reducción de los desperdicios que se puedan estar generando y nos están comiendo recursos. Y si los optimizamos, claramente esos recursos van a pasar a ser productivos. Entonces, lo que el ingeniero se planteó decir, ok, está bien enfocarnos en agregar valor, pero no basta con eso, con las actividades productivas. También tenemos que darnos cuenta qué actividades no están haciendo productivas. Eso hay que llamarlo desperdicio y pues a partir de eso empezamos a optimizar. Entonces, empezó a trabajar con este sistema de producción en la década de los 50 y poco a poco fueron mejorando y generó grandes cambios drásticos en la manera de cómo se producían los automóviles en Japón y claramente pues empezaba a hacer una gran diferencia, llegando incluso en la década más o menos del 80, superar la productividad y toda la industria general de producción de automóviles japonesa empezó a superar a lo que son la industria de producción norteamericana. Y todos estaban sorprendidos. ¿Qué es lo que está haciendo Japón para poder lograr buenos resultados respecto a lo que en ese entonces era líder, que era Estados Unidos? Recordar pues, que más o menos en la década de 50 Japón y Estados Unidos estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos queda bien parado y pues Japón básicamente estaba devastado. Y sin embargo, a partir de iniciar desde cero, les estaba empezando a superar en la década de los 80. Entonces, esto les comento a manera de preámbulo porque se quiere entender o quiero transmitirles que la filosofía Lean no surge en la industria de la construcción, sino surge en la industria automotriz y generó grandes cambios drásticos que a partir de esos buenos resultados que se estaban dándose en la industria automotriz, pues se empieza a esparcir en otras industrias. Y claramente, como alguien dice, o pues como cualquiera se podría cuestionar, ¿qué tan bueno es esta filosofía para tener grandes resultados? Y también la pregunta es si es factible aplicar esta filosofía en otras industrias. Y pues claramente también hubo un personaje que hizo la pregunta se cuestionó, ¿es factible aplicar esta filosofía en la construcción? Y es así que en 1992, el ingeniero Lauri Koskela, en su tesis doctoral, hace el primer estudio y el primer documento donde busca aplicar la filosofía Lean a la construcción. Este primer documento es el primer esfuerzo escrito donde se transmite los primeros intentos de aplicar todo lo que decía esta filosofía a las actividades constructivas. Y en 1993 pues se acuña el Instituto de Lean Construction y ya se conoce formalmente el término de Lean Construction, que pues si hacemos símil, tampoco es que el Lean Construction sea algo nuevo, más o menos ya vemos alrededor de unos 30 o 29 años donde se empieza a aplicar.
Entonces, claramente, al ser una filosofía, si bien surge en la industria automotriz, sus principios de maximizar valor al cliente a través de la reducción de los desperdicios, sin problemas se pueden aplicar no solamente en la industria automotriz, sino también en la construcción, como al día de hoy es el caso, así como también hay también lo que es la generación de empresas con el Lean Startup, también está lo que es la administración de proyectos o la gestión de proyectos con el Lean Project Management y demás. Entonces, teniendo en cuenta qué cosa es Lean Construction y también viendo sus orígenes, qué cosa es lo que apunta, pero qué dice esta filosofía, si bien ya les he dicho el término, cuáles son las demás aristas que establece y por qué debemos empezar a aplicar en la construcción. Comentarles que al ser una filosofía son pensamientos, son ideas que debemos tener en cuenta en algunas actividades, principalmente las actividades constructivas, para poder decir que estamos haciendo Lean. ¿Cuáles son estas ideas? El punto de partida es el respeto hacia las personas. Lean nos dice que la base de toda compañía, de toda organización o cualquiera, es el punto de partida, son las personas, el capital humano. Por tanto, tenemos que tener muchísimo respeto y tenemos que considerar que es el punto de partida para cualquier actividad. Y pues hablar de respeto hacia las personas significa que poder escuchar a cualquier persona y puede plantear a ciertas ideas, ciertas soluciones a ciertos problemas. Por tanto, no importa si uno es ingeniero de producción, no importa si es un residente de obra, si es el gerente o en su defecto es peón, a todos hay que escucharlos. Obviamente siempre habrán ideas buenas, otras ideas malas, ya dependerá de cuál se tome las ideas y de cuáles no, pero siempre es bueno tener respeto hacia ellas, valorarlas y también darle la oportunidad que se pueda expresar y plantear ideas. A partir de este respeto surgen 5 ideas principales o 5 pensamientos claves. El primero, como les había dicho, y el más importante es agregar valor al cliente. ¿Qué significa valor al cliente? Pues cumplir las necesidades del cliente por el cual nos ha contratado para una actividad constructiva. Yendo al símil de la construcción como tal, se podría decir es cumplir el proyecto que nos ha asignado en el tiempo establecido, en el presupuesto establecido, sin hacer más o menos del tema contractual. Siempre pensar en satisfacer sus necesidades y pues a través de ese es como principal enfoque. Hay que poner el punto de partida es cómo yo le agrego y satisfago las necesidades de mi cliente, de tal manera que yo pueda extender relaciones a largo plazo. Porque si yo le cumplo el tema contractual, claramente va a decir, este ingeniero o esta empresa claramente cumple y pues voy a llevarlos a otros proyectos. Entonces genera oportunidades de negocio y relaciones a largo plazo. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la generación del valor, pues pasamos a lo que son la minimización de desperdicios. ¿Cómo yo le agrego valor? Dice Lean. No necesariamente siempre metiendo más recursos en las actividades productivas. También podemos agregar el valor identificándolos, que en todos los procesos que estemos realizando, cuáles generan desperdicios. Entendiéndose que desperdicio es aquella actividad que me genera pérdida, es aquella actividad que no contribuye al desarrollo del proyecto y debo reducirlo, debo eliminarlo. ¿Ok? Hay 2 tipos de pérdidas, que son contributivas y pérdidas no contributivas. Las no contributivas no ayudan para nada y pues tenemos que eliminarlas. Y las contributivas hay que reducirlas de la manera que se puede. No se pueden eliminar porque son parte o ayudan a la actividad productiva. Por tanto, no las podemos eliminar, pero hay que reducirlas. Rápidamente, para que vayamos a un ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un vaciado de una columna que tiene mucha altura, unos 4 metros. En la actividad productiva será hacer el vaciado de la columna, hacer el vaciado y pues digamos echar el concreto como tal, porque estoy haciendo una transformación y estoy haciendo esa actividad para poder cumplir las necesidades de mi cliente. La actividad contributiva será armar el andamio para que los obreros pues tengan el normal desplazamiento y tengan las condiciones para el vaciado, porque como les había puesto un ejemplo son 4 metros y pues así no va a hacer el vaciado, no tiene que haber condiciones para llegar a esa altura y hacer el vaciado correspondiente. Entonces no nos pagan por la actividad al armar el andamio, pero va a ser necesario porque es parte de la actividad productiva. Entonces es una actividad que contribuye al desarrollo de la actividad productiva. Y la actividad no contributiva sería, por ejemplo, el traslado de materiales para ese vaciado o en su defecto, si ya está todo armado y el concreto premezclado no llega y sin embargo todos los obreros ya están listos para vaciar, es que va a haber esperas. Los obreros van a estar esperando a que llegue el concreto premezclado. Entonces van a estar parados. Es un recurso que está parado por una actividad ajena que les está haciendo esperar. Entonces, por más que queramos, no se va a poder iniciar la actividad y sin embargo los obreros están parados.
y pues por más que queramos que produzcan, no van a poder y sin embargo las vamos a tener que pagar. Entonces es una actividad que no contribuye y claramente tenemos que eliminarla. Entonces espero que con eso te haya quedado claro y eso es lo que dice el segundo pensamiento, eliminar los desperdicios. El tercer pensamiento es optimizar el todo, es decir, tener un pensamiento global, un pensamiento colaborativo y no tener un pensamiento individualista. Muchas veces pasa en obra que pues el área de calidad, el área de seguridad, el área de producción, todos van por su lado. No hay una colaboración mutua. En lo que nos dice Lin es recordarse que el proyecto es solo uno. ¿Ok? Si bien existen muchas áreas, muchos involucrados, muchas empresas, el proyecto al final del día es uno, es único y por tanto que tenemos que colaborar, hacer un trabajo colaborativo entre todas las áreas para lograr el éxito del cliente o el éxito del proyecto. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades y agregarle valor. Entonces lo que nos dice, hay que tener una actividad colaborativa y no un trabajo individualista, pensando solamente en el área de uno y no pensando en todo el proyecto en general. El otro punto que nos habla, la filosofía, es pues pensar en lo que es el sistema de producción. Tenemos que pensarlo como flujos y procesos, tener mucho foco en el flujo y proceso. Al iniciarse esta filosofía en lo que es una fábrica, en un sistema de producción de automóviles, lo que ellos establecen es que hay que pensar la manera de construir en una especie de fábrica, donde haya un conjunto de procesos, que los procesos son actividades y el conjunto de actividades pues sean el flujo como tal. Y ese flujo pueda fluir lo más eficiente posible. Vayamos a un civil, podemos decir que para lograr una columna o vaciar una columna, la primera actividad será pues hacer el replanteo, la segunda actividad es colocar el acero, la tercera actividad hacer el encofrado y posteriormente vamos a vaciar el concreto. Entonces, ese conjunto de actividades son los procesos y la suma de estas actividades hasta lograr el producto es el flujo. Entonces, lo que nos dice Lin es, hay que pensar así la producción y pues de tal manera que tener una visión global. No hay que estar pensando solo en la productividad o en los buenos resultados de un proceso como tal, sino de todo el flujo. ¿Cómo hago que si estoy arrancando y mi principal objetivo es vaciar la columna, que todo fluya, no se detenga y pues tenga los mejores resultados? Entonces, eso, el cuarto pensamiento. Y el quinto pensamiento es acerca de la mejora continua. Es una filosofía que dice que nunca podemos parar de innovar, nunca podemos parar de mejorar, nunca podemos parar de buscar ser mejor que ayer. Y esto se simplifica o se establece decir, si algo ya he considerado que ya estoy haciendo bien las cosas, he estandarizado, no me puedo quedar ahí. Siempre me tengo que cuestionar, ok, lo que ya estoy logrando buenos resultados, ¿cómo lo puedo hacer mucho más o de mejor manera posible y tener muchos más resultados? Entonces siempre tenemos que estar cuestionando. Claramente será utópico llegar a la perfección, pero hay que tender a esa perfección y eso es el espíritu que habla. Entonces, como ven, son ideas, son pensamientos, son partes de una, como su nombre lo indica, de una filosofía que lo podemos agregar en cualquier tipo de proyectos y en este caso en particular lo que dice Lean Construction, pues en los proyectos de construcción. Y sí, Construedu.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Entonces, ya teniendo en claro qué es la filosofía, cómo surge, así como también de qué arraiga, por qué es necesario plantearlo en los proyectos de construcción. ¿Cuál es la idea o cuál es la necesidad de aplicar Lean? Comentarles que la mayoría de obras al día de hoy pues trabajan con el modelo de conversión. ¿De qué trata este modelo de conversión? Que es el modelo tradicional. Básicamente se nos dice que durante la actividad constructiva pues hay dos o tres etapas, básicamente. Una etapa que son el inicio, donde se le coloca todo lo que es, se podría decir, todos los recursos para hacer una actividad constructiva se le pone en la parte inicial. Entonces, todos esos recursos entran y pues hay una actividad de conversión o hay una actividad de transformación y sale una salida. Yendo a un ejemplo práctico respecto al mismo ejemplo que les decía en la columna, pues hay una entrada, que la entrada sería los materiales, la mano de obra, los recursos necesarios para que
Una vez que tengamos todo esto, pues pase una actividad de transformación y salga una columna vaciada. Dentro de esta actividad de conversión, digamos, puede haber subprocesos, pero básicamente es como se ve la construcción. A manera general, la manera de gestión es así, ¿no? Decimos que hay entradas donde tienen que estar los recursos, pasa una transformación y sale una salida. Bajo el mismo ejemplo que estábamos hablando, materiales, mano de obra y demás, entra un proceso de transformación y sale una columna. Pero ¿o realmente es así el proyecto de construcción? ¿Realmente sucede en la actividad constructiva? Y según la filosofía, nos dice que no es así. Que no es así, y ese es el gran error que cometemos, porque nos descuidamos de algunos puntos. Principalmente, este modelo tradicional con el cual hemos trabajado, de entrada, transformación y salida, pues se sigue arrastrando y nos lleva a cometer muchos errores. Y de hecho, gran parte de los presupuestos de obra se piensan así, se idean así. Es decir, nos dice, en el análisis de precios unitarios, pues nos ponen para lograr una actividad hay que tener recursos, ya sea materiales, subcontratas, mano de obra, herramientas y los demás recursos que pueden haber. Eso se multiplica por su precio unitario, sale un precio unitario de la actividad a la partida, eso se le multiplica por el precio unitario o el metrado como tal, y pues sale un presupuesto. Pero realmente así, realmente ocurre eso en obra, y Lean nos dice que no ocurre ahí. Hay que Lean hable del modelo de conversión, o el modelo, mejor dicho, de bajo un enfoque Lean. ¿De qué trata este enfoque planteado bajo la filosofía Lean? Que básicamente nos dice, si bien hay una actividad de entradas, me acuerdo ahora que se llamaba, que es modelo de flujo de valor. El primero que les estaba comentando, el modelo tradicional, hace referencia al modelo de conversión, ¿ok? Donde hay una actividad de transformación, entradas, transformación y salida, o entrada, conversión y salida, y el enfoque Lean nos habla de un modelo de flujo de valor, que hace rato se me estaba yendo la idea. Bueno, continuando, nos dice pues que hay que ver a la construcción, lo que les decía, en flujos y procesos, y durante estos procesos o actividades hay que identificar aquellas actividades de conversión que sí agregan valor, aquellas actividades de pérdida que no agregan valor. Entonces, así tenemos que ver la construcción como una actividad de flujos y procesos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto al modelo de conversión? Que nos dice, si bien hay entradas, viendo al mismo ejemplo de la columna, si bien hay entradas que están con los recursos, directamente estos materiales o estos recursos no pasan a una actividad de transformación o de conversión. Lo real es que pasa algunas otras actividades antes de llegar a la etapa de conversión. Por ejemplo, puede haber una actividad de transporte, puede haber una actividad de espera. Bajo el ejemplo de la misma columna, cuando ya tenemos listo lo que es o mejor dicho, queremos iniciar el tema de crear la columna, directamente no hacemos el vaciado. Hay una actividad o no se hace el armado del acero. Primero que nada, hay una actividad de transporte. Los recursos, los materiales tienen que llegar a obra. Ese material muchas veces pues tiene que pasar un proceso de almacenamiento. Y del almacenamiento, recién después de días va a pasar al almacén o al taller para hacer su habilitación. Después de la habilitación del taller tiene que ser transportado a lo que es al lugar de la zona de trabajo donde se va a colocar la columna. Una vez que está habilitado, una vez ya está terminado, empezamos a vaciar. Siempre hay esperas, porque tal vez el concreto premezclado no llega, o durante la actividad constructiva necesitamos hacer otra actividad antes de vaciar esa parte y demás. Entonces hay esperas, y después de las esperas recién puede pasar a conversión, puede pasar a transformación. Entonces lo que nos estamos dando cuenta que una vez que queremos iniciar a partir de las entradas, no arrancamos directamente el vaciado, no arrancamos directamente el tendido de la columna. Hay actividades previas como la recepción, la habilitación, el transporte, las esperas hasta recién llegar. Entonces, sin embargo, esos 4 pasos que yo les he planteado previos, obviamente demandan recursos. Si demandan recursos, demandan dinero. Entonces, es algo que no se está viendo en el modelo de conversión. Entonces, lo que nos dice Lean es, aparte de ver de las actividades que agregan valor, hay que generar las actividades que no agregan valor, porque ahí está la pérdida, ahí está el desperdicio. Entonces, una vez que lo tengamos identificado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues reducirlos o eliminarlos. Entonces, esa es la gran diferencia del modelo de flujo de valor, o que nos dice el enfoque Lean. Aparte de identificarte en las actividades que agregan valor, también tienes que identificarte en las que no agregan valor, y pues hay que reducirlas o minimizarlas. Entonces, eso es lo que apunta. Y cobra muchísimo sentido, ¿verdad? Porque pues, trabajar con el modelo de conversión tradicional
claramente nos ha llevado a cometer muchos errores a nivel de presupuestación y a la manera como gestionamos. Y como no nos damos cuenta, pues nunca nos enfocamos en a qué actividades no están generando desperdicios, y toda la vida es, si queremos llegar a la obra o cumplir el presupuesto, decir, necesitamos meter más personal, necesitamos contratar más máquina, más cosas, siempre pensando en la actividad productiva y descuidamos todo lo demás, todo el análisis previo, y eso nos ha llevado a cometer lo que les decía, ¿no? 30% de desperdicio en las actividades constructivas. Es decir, si metemos $100 en algo, pues $30 le estamos dando al techo por este tipo de visión que hemos trabajado. Entonces, ¿vale la pena tener otro enfoque? Claramente vale la pena. ¿Cuál es el enfoque que podemos apuntar? Lo que dice Lean, porque realmente parece más aterrizado y de acuerdo a las necesidades de obra. Por lo tanto, esa es una de las principales razones por qué tenemos que implementar Lean, porque no podemos seguir trabajando con el modelo tradicional, porque lo que va a pasar con el modelo tradicional, incurrir a los mismos problemas que ya conocemos. ¿Cuáles son los problemas que ya conocemos en la industria? Pues ampliaciones de plazo. No se cumplen los proyectos en el plazo establecido, en el plazo contractual. Muchas veces hay adendas, aumentos de presupuestos. La calidad baja por tratar de hacer rápido y llegar a los plazos, y pues se descuidan muchas aristas. Entonces, si mantenemos el modelo tradicional, lo que vamos a incurrir a los problemas ya conocidos. La idea es que a partir de eso trabajar o cambiar el enfoque para tener otros resultados y claramente mejores. Dentro de esa respuesta o de esa alternativa está lo que dice la filosofía Lean, y como ya hemos conversado, pues no es una filosofía nueva, no es una filosofía que recién se está experimentando, que recién está dando resultados, sino ya tiene 30 años que pues ya se ha habido probada, y hay muchas compañías, empresas constructoras que empiezan o su principal sistema o enfoque con el cual ejecutan sus obras es con Lean, y han encontrado grandes beneficios o grandes resultados. Entonces, esa es la intención. ¿Por qué debemos trabajar con Lean? ¿Por qué tenemos que pensar en Lean como tal y ya olvidarnos de la manera tradicional? Porque si no, vamos a incurrir en lo mismo. Pero lo bonito de Lean, como ven, es que podemos optimizar muchas cosas sin necesariamente contratar tecnología, sin necesariamente hacer cambios radicales a nivel de comprar infraestructura como computadoras, software, hardware y demás. Básicamente es gestionar la obra bajo esta filosofía, y el talento humano que está detrás del proyecto se capacite. Es decir, tener el mindset, el pensamiento. Más allá de eso no se necesita. Tal vez podemos implementar ciertas herramientas digitales que van a mejorar el proceso de aplicación, pero el punto de partida es que la gente apueste por la filosofía. Y ustedes me dirán, qué bonito, ingeniero, pero ¿cuáles son los beneficios? Entonces, hay muchos estudios ya que hablan de los beneficios, y a continuación le voy a compartir uno que está en la publicación de un libro que se llama Introducción a Lean Construction del arquitecto Juan Felipe Pons, donde nos habla de ciertos estudios que han realizado para demostrar qué beneficios trae esta filosofía, y pues tener claro por qué, aparte del modelo de transformación, del modelo de flujo de valor que dice el enfoque Lean, tenemos que apuntar a Lean, porque ya hay beneficios y cada vez más se muestra muchos más resultados a partir de la aplicación de esta filosofía. ¿Cuáles son esos? Pues mayor calidad en la construcción. Si el enfoque es eliminar los desperdicios, vamos a ser muy cuidadosos y cada vez más vamos a apostar por hacer bien las cosas la primera vez, pero hacerlo de la mejor manera posible, y siempre vamos a estar en mejora continua. Entonces, antes también me estaba olvidando comentarles que hay dos tipos de beneficios. Hay beneficios tangibles y beneficios intangibles. Lo digamos un tanto difícil, pero también bonito, es que al ser una filosofía vamos a encontrar múltiples beneficios, no solamente algo que se pueda medir como tal a nivel de resultados, ya sea de porcentaje de tiempos y demás, sino que va a ser algo más general, porque es una manera de cómo administramos la obra, así como también vamos a tener muchos resultados que son intangibles, que las personas que día a día lo van a aplicar, lo van a sentir, que tal vez no en algo concreto, pero sí en algo, en la manera como se desempeñan en obra. Entonces, dicho esta aclaración, vayamos a seguir comentando qué otros beneficios hay. Por ejemplo, está la mayor satisfacción del cliente. Claramente, ¿no? Si el principal enfoque es entregarle valor y cada rato estamos con el pensamiento de decir cómo le agrego valor, cómo cumplo las necesidades de mi cliente, y si logramos eso, va a haber mayor satisfacción del cliente. Entonces, eso es uno de los beneficios. ¿Y cómo se traslada eso? En tener relaciones a largo plazo, y pues ese cliente
Y no solo diga, ok, con ustedes trabajamos hasta aquí nomás, sino nos diga también, bueno, con esta empresa que me ha podido cumplir y ya cumplir mis necesidades, lo voy a llevar a otra obra y otra obra y otra obra. Entonces se hace relaciones a largo plazo y pues eso es muy bueno para el negocio. Mayor productividad. Se supone que, como les decía, una de las cosas que está catalogada en la industria de la construcción que somos muy bajo de productividad. Las razones, pues que hay muy poca digitalización, muy poco trabajo colaborativo y aparte hay mucha incertidumbre en las actividades constructivas. Entonces con Lean podemos tener mayor control porque estamos viendo más visión de lo que antes no veíamos. Entonces, si tenemos más alcance y también hay herramientas que ayudan a esto, vamos a tener una mayor productividad. Si tenemos mayor productividad, ¿en qué se va a reflejar? Pues una mayor rentabilidad a la empresa. También mejora la seguridad. Claramente, porque si tenemos controlado la obra, tenemos más a detalle las actividades constructivas, cómo se están desarrollando, vamos a poder controlar de mejor manera el proyecto. Y eso se transmite en tener una mayor seguridad laboral, reducir plazos de entrega, claramente porque también si estamos reduciendo las cosas, si estamos siendo más productivos, hay mayor probabilidad de poder cumplir con los plazos de entrega, así como también mayor beneficio y reducción de costes. Si estamos tratando de pensar en no aumentar más recursos, más mano de obra, más subcontratistas, sino más bien cómo reducir los desperdicios que ya tengo, entonces no es que voy a gastar más, sino básicamente voy a reducir ciertas cosas para incrementar la productividad. ¿Y eso es en qué se translice? Pues en mayor beneficios o reducción de costos o rentabilidad para la constructora y mejor gestión de riesgo. Yo también, eso a manera tangible, digamos que se pueda medir. Igual es un tanto complicado la medición, pero eso es que se podría decir. Y los otros beneficios que son intangibles, y me parece muy importante, es la mejora organizacional. La manera como el equipo se distribuye o cómo el equipo, a partir de tener en cuenta Lean Construction y cómo funciona, cambia radicalmente. Es totalmente distinto una empresa que trabaja bajo Lean con una empresa que no trabaja bajo Lean. Y eso se nota en el desempeño de las personas, porque como están arraigadas con Lean, ya están en ese pensamiento cada rato de decir cómo le aumento valor al cliente, cómo lo reduzco los desperdicios, y es normal estar pensando en eso y estar en una mejora continua, una mejora evolución. Entonces, todos los involucrados del proyecto, si trabajan bajo Lean, eso fluye. Es algo que no se va a poder lograr medir concretamente, pero es un intangible bastante valioso, para que también, y creo que es una de las cosas muy poderosas. Lo otro, a nivel de cultura, obviamente lo que es pues mayor dinámica, mayor flujo, coordinación, mayor interpretación entre supervisión y demás, ¿ok? Eso se transmite a nivel de relaciones humanas. Tampoco eso se mide, pero claramente se plasma en cualquier empresa que aplica Lean. Entonces, como ven, hay múltiples beneficios y yo mismo los he vivido en los proyectos que vengo aplicando y pues hay tangibles e intangibles. Entonces, como ven, lo principal, ¿por qué debemos aplicar Lean? Es por la razón que les digo, cambiar el modelo tradicional que toda la vida hemos estado arrastrando bajo un enfoque que nos permita aterrizar de mejor manera la naturaleza de la obra y vamos a tener mejores resultados sin tal vez invertir muchas cosas en lo que es más tecnología, más infraestructura, sino más que todo en el cambio del mindset, del pensamiento de la organización. Y bueno, con eso terminamos el presente episodio. Si te ha parecido interesante este episodio, si te ha parecido agradable y no sabías un poco más y te pareció genial y crees que te ha agregado valor, te invito a que puedas compartirlo con tu colega del trabajo, con tu amigo de la universidad que no sabe por qué tiene que ir a Lean y pues si te hemos dado la respuesta a esa pregunta, te invito a que nos dejes una reseña en Apple Podcast, en Spotify o en su defecto puedas compartir el presente episodio para poder seguir contribuyendo a la formación de más profesionales. Nos estamos escuchando en una semana. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu, el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.